por estar aquí. Vamos a empezar esta rueda de prensa con el objetivo de presentar esta campaña que vamos a desarrollar en los centros de trabajo relacionada con el absentismo, entre comillas, que significa que fundamentalmente su lema es no ejerzas tus derechos. Desde hace años, ya casi trimestralmente, desde determinadas organizaciones, generalmente vinculadas con los empresarios, ETTs, mutuas, organizaciones empresariales, vienen sacando informes relacionados con el absentismo como un elemento que es clave para el tema del desarrollo de normalización de la empresa y que en muchos casos están malintencionando, digamos, el concepto que se refiere al absentismo. De hecho, que los titulares principalmente pues nos podemos encontrar como nos encontramos ante el peor dato del absentismo en la historia de España, que lastra la productividad, los costes empresariales, la competitividad, aunque el margen de beneficio en la realidad, como ya sabemos todas y todos, pues está aumentando. Nosotros queremos participar en ese debate, porque creemos que en este debate se están retorciendo cosas y se está también, a veces, nos están acusando de que somos permisivos con determinar estas cosas. Y ninguna de esas cosas es así. Nos gustaría primero definir qué es absentismo. La Real Academia Española dice que es la abstención deliberada de acudir al trabajo donde se cumple una obligación, abandonando el habitual desempeño de tu trabajo y los deberes propios de tu cargo. Esta situación es un elemento que se coge, este concepto, para que después estas organizaciones, estos informes que nos plantean, pues al final definen el absentismo como la abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación, o otro concepto que utilizan es la ausencia del trabajador en su puesto de trabajo cuando está prevista su presencia. Es decir, que absentismo es todo aquello que no sea estar presente en el trabajo, este ausentismo. Y en este contexto, pues estas declaraciones y estos informes al final están pues conllevando que por parte de algunas organizaciones empresariales, incluso algunos de los líderes de los empresarios, pues hagan declaraciones como que hay una gran cultura del absentismo y que normalmente los lunes y los viernes se cogen vacaciones, etcétera, etcétera. Nosotros queremos decir que hay una parte muy importante de lo que ellos consideran absentismo que está relacionado con el ejercicio de derechos. Derechos, por ejemplo, algunos relacionados como las vacaciones, que se incluyen, la licencia de matrimonio, la licencia por el fallecimiento de tu padre, todos los permisos recogidos en la negociación colectiva y, por supuesto, lo que son las horas sindicales y la participación en las huelgas. Eso también se considera absentismo. Pero hay otras circunstancias que son especialmente protegidas, que también son absentismo. Por ejemplo, el permiso de maternidad, el permiso de paternidad, el tema de los asuntos propios, las licencias de cuidado de hijos por cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el debate se está poniendo encima de la mesa, se está cuestionando muchos derechos fundamentales. Este absentismo, que se denomina por causas objetivas o en otros casos se denomina absentismo voluntario, le falta un segundo apellido y es justificado o injustificado. Y ese es el elemento fundamental que nosotros tenemos que valorar, porque en base a esto y en base a estos informes se están haciendo declaraciones prácticamente todos los días en los medios de comunicación, donde nos está diciendo que la negociación colectiva es obsoleta, que no se adapta a los tiempos actuales. La negociación colectiva es entre los empresarios y las organizaciones empresariales, que no es entre los empresarios directamente con el Ministerio de Trabajo. Y entre otras razones se dice que hay una aceptación de la cultura del absentismo, que las normas reguladoras son trasnochadas y que hay una ineficiente y tolerante actitud ante las bajas laborales. El principal elemento que plantea el absentismo, el otro absentismo, que es el involuntario, es la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, fundamentalmente. Aunque también nos encontramos estudios donde denominan absentismo a las consecuencias de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. También las consecuencias de no hacer una buena prevención, hay quien considera que eso es absentismo, ¿no? En resumen, los estudios
que están detrás de la patronal, pues nos dicen que hay una legislación que hay que modificar, hay una negociación colectiva que hay que adaptar a los tiempos y que el sistema de bajas es permisivo y que de alguna manera pues, la concesión de las bajas, como el seguimiento, como los plazos de tratamiento, son muy laxos, ¿no? Es verdad que la incapacidad temporal por contingencias comunes se está disparando. Es verdad que los días medios de baja han aumentado. Y es verdad que tenemos un problema, porque no solamente es un problema de las ausencias, también es un problema de salud. Y en este sentido nos gustaría hacer una primera reflexión. Estamos ante una sociedad que está perdiendo la salud y que como consecuencia de eso tiene más incidencia. Estamos ante unos, es verdad que casi hay 22 millones de trabajadoras y trabajadores, pero también hay una edad media más envejecida en estos ámbitos nuestro laboral. Está faltando atención de los servicios sanitarios efectiva para dar una respuesta mucho más eficaz ante todo esto. Nosotros queremos participar en ese debate y de hecho que ya lo hemos planteado. Lo primero que hemos planteado es que queremos redefinir las estadísticas para que todos manejemos los mismos datos. No puede ser que solamente haya algunos que son los que manejan los datos y que nos hacen unos cócteles que nos sacan unas determinadas consecuencias. Porque nosotros creemos que esos datos hay que socializarles. Y además también hemos solicitado la creación de un observatorio de seguimiento de la incapacidad temporal donde estén presentes las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, los servicios públicos de salud y todas aquellas personas que puedan ser o instituciones que puedan plantear soluciones a este tema. La gran mayoría de la incapacidad temporal está relacionada con alteraciones musculoesqueléticas y problemas, los denominados no traumáticos, que son ictus, infartos cardiovasculares. La gran mayoría de estas enfermedades que se están produciendo se consideran por contingencias comunes, porque en España no hay prácticamente reconocimiento de las enfermedades profesionales. Y en muchos casos, detrás de estas patologías hay malas condiciones de trabajo. Y eso también queremos denunciarlo. Los accidentes de trabajo se están disparando, las enfermedades profesionales están ralentizadas porque no hay un sistema eficaz para su reconocimiento. Después es evidente que los sistemas públicos de salud están dando una peor respuesta en todos los sentidos, tanto desde las primeras citaciones, a la medicina especializada, a los alargamientos de los tiempos, a las intervenciones quirúrgicas y a todo el proceso relacionado con las rehabilitaciones. Y nosotros lo hemos abordado. En el 5º acuerdo de negociación colectiva nos comprometimos con los empresarios a buscar fórmulas y líneas de actuación para facilitar y para favorecer líneas de respuesta más eficaces para la recuperación en tiempo y en forma de las personas trabajadoras. Y en este sentido, nosotros el año pasado llegamos a un acuerdo de seguridad social donde se incluía un acuerdo marco para proyectar a todas las comunidades autónomas junto con el INS, junto con las mutuas más importantes de los distintos territorios, para el aprovechamiento de los recursos de las mutuas para acelerar procesos relacionados fundamentalmente con problemas y patologías oseomusculoesqueléticas, donde las mutuas tienen buenos recursos y donde tienen elementos para aportar, para reducir esos tiempos de espera. Nosotros creemos que la inmensa mayoría de las trabajadoras y trabajadores que están enfermos lo que quieren es recuperar su salud para incorporarse lo antes posible a sus puestos de trabajo. Y si hay algunas personas que defraudan, ya sean por sus actitudes o intentan simular, que los recursos públicos establezcan los controles necesarios para que esas personas afronten esas consecuencias. Lo que no puede ser es que en base a determinadas casuísticas defraudatorias se nos quieran poner normas que al final nos traten a todos como defraudadores. Y en este contexto, nosotros fundamentalmente con esta campaña lo que queremos es participar en ese debate, que las trabajadoras y trabajadores sepan que detrás de todo esto está la vulneración de derechos, que es verdad que tenemos problemas relacionados con la incapacidad temporal por contingencias comunes, que estamos dispuestos a implicarnos, pero que evidentemente nosotros no somos los pagafantas de todo esto. Y en ese sentido yo creo que a nivel general eso es lo que planteamos. Vamos a sacar una campaña por redes sociales, vamos a sacar
una serie de pegatinas y de materiales como el Gaceta que os hemos planteado y con el ejercicio o con el objetivo de establecer y de participar en ese debate de realmente qué es el absentismo y realmente definamos cuál es el núcleo y el meollo de la cuestión al cual nosotros tenemos que abordar y poner todos los esfuerzos para, evidentemente, reducir los costes, en este caso, de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Bueno, después un poco de lo planteado y de lo expresado por Mariano, yo quería apuntalar algunas cuestiones que ya han salido y alguna otra. La verdad es que hoy presentamos una campaña que pretende ser provocativa, en primer lugar. No parece muy razonable que un sindicato plantee una campaña que dice no ejerzas tus derechos, ¿no? Pero, lógicamente, tras este eslogan, lo que se pretende es resignificar la trampa y lo que se esconde detrás de la utilización que prácticamente todos los días estamos sufriendo de esto llamado absentismo, ¿no? Porque, en nuestra opinión, hay una jugarreta y una trampa semántica en lo que se está queriendo considerar como absentismo. Y Comisiones Obreras, ya adelanto, que se va a negar incluso a utilizar el término absentismo, al menos en la conceptualización que hoy en día se le da desde las organizaciones empresariales y desde otros espacios de opinión y de influencia, porque es un concepto tramposo y tendencioso en la medida en que engloba conceptos y situaciones que nada tienen que ver entre sí. Hoy, cuando se habla del incremento del absentismo, en palabras o en informes de organizaciones empresariales, se está hablando de los permisos por matrimonio, por cuidados de familiares, por fallecimiento, por mudanza, por preparación para el parto, por nacimiento o adopción, o permisos reconocidos en la propia negociación colectiva, es decir, que son producto de un acuerdo entre sindicatos y empresarios u organizaciones empresariales, ¿no? Por tanto, cuando se exagera y se exacerba el dato sobre el incremento del absentismo, se está cuestionando el ejercicio de derechos y, en algunos casos, incluso de derechos fundamentales. Cuando se demoniza el absentismo, se está queriendo colar por la puerta de atrás un cuestionamiento de derechos laborales básicos y un cuestionamiento de derechos laborales de última generación, en algunos casos. Y, por tanto, no es que nos vamos a negar ya hasta a discutir en torno a una palabra y a un concepto como el absentismo, ¿no? Si nos estamos refiriendo a las bajas con efectos laborales, queremos decir que lo que están planteando de fondo las organizaciones empresariales, en nuestra opinión, es el incremento del control empresarial sobre el proceso de recuperación de accidentes o de enfermedades de origen común, es decir, los que no son estrictamente de origen profesional, incrementando el poder empresarial a la hora de fiscalizar los procesos de recuperación o incluso en la prescripción de altas y bajas. Y esto es lo que esconde también una buena parte de la estrategia empresarial en los últimos tiempos. Y para Comisiones Obreras, para el sindicato y también para la ley, dicho sea de paso, hay un principio que es y va a seguir siendo irrenunciable, y es que la persona trabajadora tiene el pleno derecho a la recuperación completa de su salud. Y este es un precepto y un principio absolutamente irrenunciable. Por tanto, no vamos ni a entrar en el marco mental en el que se cuestionan ausencias voluntarias pero justificadas del puesto de trabajo, ni, por supuesto, las ausencias que son involuntarias y justificadas. Y, como decía Mariano, en aquellos casos en que se dé ausencias voluntarias e injustificadas, estamos hablando de un fraude. Y, como todo fraude, persíganse. Pero no se mezclen churras con merinas, ni se pretenda utilizar la parte para cuestionar el todo. Y el todo, vuelvo a insistir en la idea, es cuestionar
por un lado, derechos laborales consolidados y, por otro lado, incrementar el poder empresarial de fiscalización de los procesos de recuperación de altas y bajas sobre los trabajadores y las trabajadoras cuando éstas proceden de contingencias comunes, es decir, las que no proceden directamente, aunque ahora diré algo sobre eso, de causas profesionales adquiridas, por tanto, en el puesto de trabajo. Pero no queremos tampoco escurrir el bulto. Y si de lo que se trata es de abordar la evidencia de que hay más bajas, más ITs y de mayor duración, de acuerdo, abordemos esta cuestión, pero veámoslo de una forma multicausal. Porque tampoco vamos a aceptar otro concepto que se desliza continuamente, y es que aquí todo Cristo se coge la baja cuando quiera y hay un médico de cabecera dispuesto a dar la baja en cualquier circunstancia. En ese campo no vamos a jugar. Si quieren hablar del incremento de la IT, de la incapacidad temporal, de por qué hay más y por qué duran más, hablemos, pero hablemos en serio. Y hablemos desde una perspectiva multicausal. Por ejemplo, ¿existe una relación entre el volumen de ITs y la duración de las ITs y las condiciones de trabajo? Pues nosotros decimos que sí, que existe, que tiene que ver con los ritmos de trabajo o que tiene que ver con los horarios de trabajo. ¿Alguien piensa que en un país donde cada 3 meses en los datos de la EPA se dice que la mitad de las horas extras que se hacen en España ni se pagan ni se cotizan, esa utilización fraudulenta permanente del tiempo de trabajo no tiene nada que ver en el volumen de bajas que existe en España? Pues es evidente que las condiciones de trabajo influyen en las bajas. Y alguien dirá, ya, pero te estás refiriendo a las bajas de origen profesional, no a las comunes, que es donde decís que señalan a... Ya. Pero es que esto no es tan sencillo de dilucidar. Es que en España hay una sistemática ocultación del origen de muchas de las enfermedades profesionales, como ya hemos demostrado, pero también de muchas de las bajas y de los orígenes de las bajas cotidianas. Porque, como ha dicho Mariano, muchas de las bajas por contingencia común tienen que ver con lesiones musculoesqueléticas, tienen que ver también con situaciones psicosociales y tienen que ver con otras casuísticas que ya ha definido. Y muchas de estas bajas están diagnosticadas como que son de origen común y nosotros negamos la mayor. Muchas de las bajas musculoesqueléticas en España que se dan como que vienen de causa común, en realidad tienen que ver con el trabajo. Otra cosa es que se diagnostique así o no. Hay un sobrereconocimiento de las dolencias de origen profesional en las lesiones musculoesqueléticas y también en las psicosociales. Y siendo esto así, estando convencidos de que existe esa infradeclaración, hacemos una pregunta. ¿Tendrá algo que ver el alargamiento de los periodos de baja con la situación de la atención primaria o de la atención especializada en la sanidad pública? Pues es de cajón que sí. Si se demoran las citas, si se tarda mucho en poder concertar una cita o un proceso de recuperación, parece razonable pensar que esto afecta en los periodos de baja. Es que es de cajón de madera de pino. Y les decimos a las organizaciones empresariales, le decimos a COE, si tan preocupada está por la duración de las bajas, apúntese a la pancarta para defender la sanidad pública en España. Porque de una mejora de los servicios de atención primaria y de atención especializada, con toda seguridad, si respondiera en tiempos más cortos, con toda seguridad se produciría una reducción en los tiempos de baja o incluso en las bajas, porque aparecen las bajas, se dan cuando no se ha curado a tiempo una dolencia que empezó siendo una dolencia menor, ¿no? Otra cuestión que queremos situar encima de la mesa. ¿Tendrá algo que ver el incremento de las bajas y la duración de las bajas con el envejecimiento de la población activa en España? Pues nosotros decimos que sí, claro que tiene que ver. Es evidente que según en qué puestos de trabajo, si la edad de prestación de un servicio en un puesto duro, de exigencia física dura, por citar algo, se da en edades ya que sobrepasan los 60 años, la propensión a enfermar, la propensión a tener una
carga lumbar o una lesión musculoesquelética, pues se multiplica exponencialmente. Esto es así. Claro, ante esto, la solución no puede ser demonizar la baja, ni hacerla pasar como que es por una contingencia común. Tiene que ser la adaptación de los puestos de trabajo. Hay que adaptar los puestos de trabajo para reducir las dolencias de los trabajadores. Hay que aspirar a eliminar los riesgos laborales en origen. Y cuando esto no se dé y en determinadas profesiones, hay que articular los coeficientes de reducción para anticipar las edades de jubilación allí donde se den los elementos objetivos que puedan facilitar este adelanto de la jubilación cuando no se haya producido previamente la eliminación de los riesgos. Y eso también, la adaptación de los puestos, la eliminación de riesgos y, llegado el caso, los coeficientes de reducción para anticipar la edad de jubilación, tendría un efecto positivo a la hora de reducir el recurso a las ITs, al alargamiento de las mismas, ¿no? Otra cuestión que queremos plantear: ¿habrá alguna relación entre el incremento de las ITs y de la duración de las ITs y las nuevas formas de organización del trabajo? El hecho de usar los algoritmos para intensificar los ritmos de trabajo, los riesgos emergentes vinculados a la digitalización de muchos de los puestos de trabajo, el hecho de que el trabajo hoy en día colonice buena parte de la vida privada de las personas, que no desconectan del empleo porque se van a casa y tienen que seguir conectadas a través de un smartphone o a través de otra fórmula. Claro, a lo mejor eso no produce una lesión musculoesquelética, pero a lo mejor eso tiene una incidencia en un deterioro de la vida familiar y en el riesgo de acabar sufriendo enfermedades psicosociales, que luego, claro, se derivan como contingencia común. Dices, no, es que lo llevas muy mal la vida. No, llevo muy mal, no. Lo que llevo muy mal es que tengo todo el día ocupado por el empleo y esto me afecta en mis relaciones familiares o en mis relaciones personales, ¿no? Y ahí es donde tiene que aparecer con toda su intensidad el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo y particularmente sobre la organización del tiempo de trabajo, que a estos efectos es todavía más relevante. En fin, que si quieren hablar de IT, hablamos. Si quieren negociar sobre las ITs, negociamos. Pero negociamos desde todas estas perspectivas, porque ya vuelvo a decir que lo que no vamos a transigir es con ese marco conceptual que dice que aquí lo que hay es la casa de Tócame Roque, donde cada uno pide la baja donde quiere, se la da el médico porque sí, y puede estar de baja lo que le da la gana. No vamos a entrar en ese marco mental que nos parece tramposo y que además, sinceramente, creo que tampoco va a arreglar nada, ¿no? Y por último, apuntaba Mariano una cosa que también es curiosa, ¿no? Y con esto concluyo. Nosotros hemos instado en los distintos acuerdos de negociación colectiva y otras veces a establecer observatorios que sirvan para analizar exactamente qué es lo que está pasando con la IT en nuestro país. Es más, observatorios que en eso que ellos llaman absentismo, en cada cajita de lo que supone el absentismo, en ese concepto que rechazamos, ponga qué va a cada cajita, qué va a los permisos, qué va a otros derechos adquiridos, qué va a derechos que se pactan con los empresarios en la negociación colectiva, y que va, en efecto, a la IT. Es decir, pongamos todo en cajitas para tener la foto clara, ¿no? Y ese observatorio, que tendría que servir para definir estadísticamente correctamente lo que está pasando, pues siempre sí, pero no. O sea, COE, CEPIME, dicen, sí, hay que conocer, pero aquí seguimos, esperando a Miss Daisy, que diría el otro, ¿no? Y por último, negociamos en el último ANC un acuerdo para la suscripción en los ámbitos de las comunidades autónomas y COE le dio mucha importancia y yo creo que la tuvo, un acuerdo para poder utilizar los recursos de las mutuas para facilitar y acelerar los procesos de recuperación de determinadas patologías y de determinadas enfermedades, ¿no? Que a nosotros nos parecía una medida razonable. Oye, más allá de que la apuesta por fortalecer el sistema público de sanidad, de atención primaria, de atención especializada, es vectorial y es principal para comisiones obreras, un montón de recursos que también se nutren de cotizaciones sociales como los de las mutuas, a veces están infrautilizados,
pues parece razonable que se puedan utilizar para favorecer la recuperación, pues yo qué sé, de una persona que se ha torcido un tobillo y que lo que quiere es recuperarse cuanto antes para no estar enfermo y, lógicamente, volver a trabajar. Dijimos, oye, nosotros con eso, con suscribir convenios que puedan movilizar los recursos de las mutuas, quizás ociosos, quizás infrautilizados, pues estamos de acuerdo, ¿no? Y parece que aquello era una revolución y COE pues aparecía muy contenta porque parecía que las mutuas iban a jugar un papel, se llegó a decir como que poco menos que se daban pasos en que iban a ser las mutuas las que iban a dar el alta, era todo mentira, pero bueno, aquí cada uno viste sus cosas, ¿no? Oiga, han pasado ya casi 2 años y hay una comunidad autónoma donde hemos suscrito un acuerdo de estas características. O sea, sí, pero no. ¿Qué quiero decir con esto último? Que yo tengo la impresión de que aquí se quiere montar un enorme soufflé sobre el enorme problema del absentismo, no tanto para tomar medidas que efectivamente aborden toda su complejidad, sino para instalar un caldo de cultivo y un sentido común que facilite el deterioro de derechos laborales y que facilite el incremento del poder empresarial a la hora de fiscalizar los procesos de recuperación altas y bajas en las contingencias comunes, porque en las profesionales ya lo tienen a través de unas mutuas que, por cierto, habría que revisar notablemente su forma de gestión, porque son entidades de interés público y que se sufragan con recursos de todos, por mucho que tengan una naturaleza jurídica privada, no son entidades privadas, debieran formar parte del conjunto del sistema de seguridad social, ¿no? Y con esto lo dejo. Estamos deseosos de abordar un debate y una negociación en profundidad sobre cómo reducir la IT, porque es a quien más le interesa son los trabajadores y las trabajadoras, pero con toda su complejidad, eliminando riesgos laborales en origen, eliminando la infradeclaración de las causas profesionales de muchas de estas bajas y, lógicamente, sin dejar demonizar lo que son derechos laborales adquiridos de la clase trabajadora en nuestro país. Bien, buenos días. ¿Hay alguna pregunta? Hola, buenos días. Yo quería preguntaros sobre, se ha comentado sobre la reducción del tiempo de trabajo cuando desde las diferentes organizaciones empresariales se habla precisamente de este absentismo como argumento en contra. No sé qué valoración tienen. Pues yo no lo acabo de entender muy bien. No estoy de acuerdo por instinto, pero es que ni siquiera entiendo el razonamiento. Es decir, yo creo que la reducción del tiempo de trabajo es razonable pensar, hombre, que algún efecto positivo tiene que tener sobre la salud de los trabajadores. Esto es así desde que el mundo es mundo, ¿no? Por tanto, yo creo que es una medida que favorece. Pero mira, tampoco quiero yo hacer demagogia. Es decir, yo creo que es más importante en términos de salud laboral el gobierno de la distribución del tiempo de trabajo y la no utilización fraudulenta del tiempo de trabajo, antes he hecho referencia a las horas extras, incluso que el volumen total de trabajo. Deteriora la vida social y psicosocialmente deteriora mucho a las personas trabajadoras el hecho de no tener una certeza sobre cuándo vas a trabajar, cuándo vas a dejar de trabajar, sobre el uso de las horas complementarias en los contratos a tiempo parcial que te acaba machacando la vida relacional. Tiene muchísima importancia en la salud mental de las personas, ¿no? Y por tanto, yo creo que la reducción del tiempo de trabajo, pero sobre todo la correcta organización del tiempo de trabajo, tendría un efecto muy positivo en muchas de las enfermedades que son de origen profesional, aunque a veces se oculten como de origen común, ¿no? Y luego la intensidad en el tiempo de trabajo es determinante. Hay ritmos de trabajo que provocan enfermedades. Vamos, es que esto no solo está ultra demostrado, sino que es de puro sentido común, ¿no? Hola, ¿qué tal? Blanca Martínez, del Economista. Quería preguntar sobre lo que planteó COE en la Comisión del Pacto de Toledo sobre reducir los complementos de las empresas, las bajas. Es algo que ya se había planteado en otro momento, como muy por encima, y no sé si podéis darnos vuestra opinión al respecto. Eso básicamente se refiere a los 3 primeros días donde el trabajador no cobra si no hay un acuerdo en la negociación colectiva de complementar esos 3 días, porque esos 3 días por la normativa están exentos.
Pero eso es de negociación colectiva. Quiero decir, la negociación colectiva es cuando nos sentamos en una mesa y vamos a llegar a ordenar, digamos, las condiciones de una empresa o de un sector, y que al final es un pacto entre los empresarios y nosotros. Sabemos que uno de los elementos que están planteando es eso, el eliminar todos los complementos, pero eso los protagonistas son ellos, porque la negociación colectiva es 50% y 50%. También se quiere que no se pague por parte del empresario del cuarto día hasta el 15º día, que en la actual legislación quien se hace cargo es básicamente el empresario, ¿no? Y en este sentido es una cuestión de las partes. Cuando se ha llegado en la negociación colectiva a eso, es porque en otros de los contenidos del convenio, pues a lo mejor se ha dejado pelos en la gatera. Es una cuestión de equilibrio y la negociación colectiva. Entonces, cuestionar eso es cuestionarse a ellos mismos. Vale, además nos ha llegado alguna pregunta desde el país. Nos preguntan cómo valoran el hecho de que el Ministerio de Trabajo, como ha verbalizado la propia Yolanda Díaz, se haya abierto a hablar de absentismo en el marco de la negociación parlamentaria para reducir la jornada. A nosotros no nos consta ningún planteamiento en este sentido del Ministerio de Trabajo. Es una cuestión que estamos viendo en el marco también de la Seguridad Social, como sabéis, con algunas propuestas que andan por ahí dando vueltas en este momento, pero no está planteado en el marco de la negociación con la reducción de jornada laboral nada en este terreno, y yo insisto en el mensaje que venimos lanzando desde hace tiempo. El acuerdo que la Comisiones Obreras tenía que llegar con el Ministerio de Trabajo en reducción de jornada laboral ya está hecho, y a partir de ahí a quien le toca sacarlo adelante es al Gobierno, en términos de mayoría parlamentaria, y a nosotros ya, en todo caso, nos queda presionar desde la calle. Pero no sé yo qué tiene que ver la reducción de la jornada laboral con introducir elementos sobre el absentismo, que además es que tampoco nadie ha explicado nada tampoco. Yo creo que estas son cosas que se dicen cuando se habla con Junts, que puede salir cualquier cosa de una reunión de esas, ¿no? Pero a mí no me consta que haya nada encima de la mesa en ese terreno. Vale, hay una segunda pregunta del mismo medio que va en la línea de lo que ya se ha hablado en la rueda de prensa. Dicen a qué creen que se debe ese empeño empresarial en hablar tanto de este tema del absentismo. Yo tengo una opinión, lo que pasa es que tampoco es demostrable y tampoco es científica. Yo creo que es una forma que está buscando las organizaciones empresariales de cuestionar derechos laborales por la puerta de atrás. No es muy popular en este momento cuestionar según qué permisos, según qué licencias, que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la vida de las personas en un país que tiene la tasa de natalidad que tiene y que todo el mundo, pues, es consciente que es una característica, ¿no?, de un país que tiene las personas, las familias, las unidades convivenciales tienen muy pocos hijos, y parece que hay que implementar, ¿no?, medidas que favorezcan la natalidad, y en la medida que se permite mejor la conciliación de la vida laboral con los hechos de maternidad o de paternidad, pues hemos llegado, yo creo, que avances en España, algunos de los cuales ha protagonizado la misma COE. Claro, esto ha situado un cuadro de derechos, por eso hablaba yo de derechos de última generación, que en una parte insuficiente, pero en una parte, pues en los últimos años se ha consolidado. Y mi opinión es que nadie se atreve, bueno, nadie no, aquí hay mucho atrevido, pero las organizaciones empresariales no están en una posición tan gamberra, tan ultra, como para cuestionar esto intelectualmente. Otros sí, ahí tenemos institutos de estudios que sueltan cada día una barbaridad más grande, y bueno, ahí está la lógica, está Milei, que empieza a calar en buena parte del tejido político también español, ¿no? Pero es verdad que las organizaciones empresariales afortunadamente no se han situado ahí, y COE no dice esas barbaridades, ¿no? Pero claro, las cosas se pueden cuestionar por detrás. Y yo creo que estar todo el día a vueltas con el absentismo, situando el absentismo como un totum revolutum, donde se mezclan las ITs con los permisos, con las licencias, con los acuerdos en negociación colectiva, pues es una forma indirecta de cuestionar esos derechos adquiridos, y por otro lado, como digo, de facilitar el incremento del poder empresarial a la hora de controlar las bajas de origen común, ¿no? Un pequeño matiz. Yo creo que hay aquí un elemento clave, que es la palabra control. En el caso de las contingencias comunes y de las bajas laborales, quieren que sea la mutua
la que pueda dar el alta. Las mutuas son organizaciones empresariales. De hecho, que cuando nosotros planteamos que hay que democratizar las mutuas, que tienen que tener muchísimo más control del INS, que tienen que tener muchísimo más intervención para ver su gestión, nos dicen que no. Pero en cambio quieren que sean esas entidades que son suyas las que nos puedan dar el alta. Eso es un poco contradictorio. Y segundo, y no deberían de ser suyas, efectivamente. Y segundo, con respecto al resto de los derechos, pues quieren que sean discriminatorios. Quieren meter una coletilla que diga, podrás ejercer ese derecho siempre y cuando no afecte a las causas productivas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Oye, que se me ha fallecido mi padre, que tengo que irme al pueblo y te diga, por causas productivas no puedes ir. Y que eso sea legal. Nos quieren buscar fórmulas para limitarnos los derechos y volver 50 años atrás. Porque eso es lo que pasaba 50 años atrás. Muy bien, pues hemos acabado. Buenos días.